Hoy en Historia de la Lengua Española, huellas de Arabia en el idioma español. ¿Sabías que palabras como almohada y alacena provienen del árabe? Porque los árabes dominaron el territorio que ahora es España por cerca de 7 siglos. A mí no se me olvida porque veía el mobiliario de la cocina de mamá y pensaba en lo increíble de que su nombre viniera de tan lejos. Algún maestro de la primaria también mencionó que podíamos identificar los arabismos en el español porque empiezan con al. Y si bien otras palabras como alcachofa, almíbar, alfajor y alelí tienen la misma procedencia y comparten ese rasgo, no es tan simple. Antonio Latorre nos dice que alma y alba no son arabismos y que para entender mejor cómo se integraron los más de 4000 que forman parte de nuestra lengua, hay que entender el contexto histórico en el que se integraron. Alatorre nos cuenta que Rodrigo, el último rey godo, no había llegado de manera legal al poder, pues había pasado por alto los derechos de los hijos de Witiza, su predecesor, que la política visigoda estaba muy mal y por ello don Opas, hermano de Witiza, se alió con Tarik, quien junto a su ejército de moros ganó a Rodrigo en la batalla de Guadelete en el año 711, principios del siglo VIII de nuestra era. A partir de entonces comienza la ocupación árabe. Como todo periodo histórico, no fue algo que se estableció de un día para otro. El proceso de conquista les tomó 7 años a los árabes. Veremos que tanto los gobernantes como habitantes de la península hicieron cambios que dejan como legado al español muchas de las palabras que seguimos usando, aún después de siglos y pese a encontrarnos del otro lado del océano Atlántico. Continuamos entonces con la historia. La península fue primero un emirato sujeto al califato de Damasco. Abderramán I, que vivió entre los años 755 y 788, o sea, en el siglo VIII, rompió esos lazos, y Abderramán III, que vivió entre 912 y 961, en el siglo X, fijó su propio califato en Córdoba. Este se estableció en el año 929 y terminó en el año 1031. Almanzor, nacido en 977 y fallecido en 1002, consolidó el dominio de los moros en el norte. Luego, ese califato se dividió en varios reinos pequeños. El fin del califato de Córdoba coincide con el comienzo de los 2 siglos, del X al XII, más esplendorosos de la España árabe, donde hubo muchos poetas y pensadores destacados que contribuían con su cultura y conocimientos, principalmente de matemáticas, de obras para el mejoramiento de la agricultura y por lo tanto de obras de riego. Hay que resaltar de muchos de los textos que se escribían, aún de los cristianos hablando de su doctrina, estaban escritos en árabe, lo cual muestra que la influencia de los árabes para entonces era muy amplia. Tan es así que la escala de Mahoma le dio a Dante la inspiración para construir su muy cristiana Divina Comedia. El vasto vocabulario español de origen árabe viene sobre todo de su asimilación y uso en ciudades como Tarragona, Zaragoza, Toledo, Mérida, Córdoba y Sevilla, ciudades ricas y populosas desde los tiempos romanos, que lo siguieron siendo bajo el dominio islámico. Durante ese amplio periodo de tiempo hubo diversos movimientos y caracterizaciones de la población. Entre los más destacados tenemos que los muladís, de la palabra muwayadín, que significa los adoptados, eran los cristianos que por deseo y conveniencia se convirtieron al Islam. Los mozárabes o arabizados fueron habitantes de ciudades cristianas que se sintieron atraídos hacia la cultura y forma de vida de los árabes. No abandonaron su lengua romance ni su religión, sin embargo la van llenando de arabismos. Y por último, los mudéjares, que fueron los moros que permanecieron en las tierras que iban siendo reconquistadas por los reyes cristianos del norte. Para el siglo XIV los católicos ya no fueron tolerantes con ellos.
La Pesa nos dice que en los siglos X y XI, en las regiones de León y Castilla las personas tomaban nombres árabes como Abolmondar, Motarrafe, Siti, y que se usaba el patronímico Ibn, que significa hijo de, el cual deriva a apellidos como Benavides. También afirma que en la Reconquista los cristianos toman Toledo en 1085 y Zaragoza en 1118. Pese a ello, tanto los mozárabes como los mudéjares y moriscos de estas regiones conservan sus creencias, instituciones, costumbres y el uso de su lengua. En el siglo XIII, el rey Alfonso X el Sabio, que gobernó de 1252 a 1284, reúne en su corte sabios judíos conocedores de la ciencia árabe al lado de letrados cristianos. Los conocimientos sobre la antigüedad clásica llegan a la península por personajes como Abenpase y Averroes. Los árabes introdujeron varios objetos junto con su nombre, pero algo curioso que sucedió durante la ocupación es que hubo objetos que teniendo nombre latino se prefería llamarlos por el nombre árabe, por ejemplo, alhombra en lugar de tapete y aceite en lugar de óleo. Las palabras que inician con al se deben a que en árabe este es un artículo que se adhirió permanentemente a la palabra que lo seguía, y quedan palabras como alquiler, almacén o alcohol. Otras palabras perdieron el fonema L y quedaron palabras como aduana, arancel o acelga. Dentro del campo de las matemáticas tenemos guarismo, que viene del nombre del matemático al-Khwarizmi y que ahora significa cifra. Incluso la misma palabra cifra viene del árabe y aludía a un espacio vacío en una operación matemática. Gracias a los árabes usamos números arábigos y también les debemos la invención y el desarrollo del álgebra. Algunos otros arabismos que no comparten el inicio en al son berenjena, zanahoria, añil, carmesí, escarlata o azul. Otros como jarabe, cenit o nadir. Los hay en unidades monetarias como el maravedí, que reconocemos al leer obras como el Lazarillo de Tormes o el Quijote, y unidades de medida como la arroba, que equivale a 11 kilos y medio, con la cual cierro y me pareció interesante mencionar porque le da sentido a un refrán que citaba mamá: más vale una gota de sangre que 100 arrobas de carne, para expresar la importancia de la unión familiar. Entonces, sigue siendo sorprendente descubrir cómo Arabia y su lengua siguen presentes en el español. Eso sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima.